Muy buenas tardes con todas y con todos. Les habla el doctor Juan Pedro Matsumura Casano, past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, para continuar con las actividades de este 24º Congreso Peruano y Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. Y nos toca realizar la conferencia del Colegio Americano de Gineco-Obstetricia, EICO, que siempre desde sus inicios ha colaborado con nuestra querida sociedad y a la cual estamos muy agradecidos. Dicho sea de paso, también nos corresponde porque somos parte del distrito número 6 del Colegio Americano correspondiente. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de un profesor experto en el tema relacionado a osteoporosis. Algunos comentarios muy breves, obviamente, al tema, está que cada vez vemos que este es un tema que se hace muy presente, pero que como no tiene mucha sintomatología, es por eso que se ha determinado como una epidemia, una pandemia del nuevo milenio. Obviamente es subdiagnosticado y en una población que desde el punto de vista demográfico y epidemiológico está en crecimiento de acuerdo a esos indicadores, y que este impacto es fundamental como un problema de salud pública, y obviamente la búsqueda de esta situación es la de reducir el riesgo de fractura por fragilidad y por tanto mejorar su calidad de vida. Para ello, obviamente, hay que realizar una serie de alternativas de prevención, diagnóstico y manejo, y sin duda acaba de salir el último indicador de la NAMS, North-American Menopausia Society, en la cual ya los indicadores del año 2021 y publicado en el 2022 dan cuenta acerca de las terapias correspondientes de la posmenopausia. Y nos estamos refiriendo específicamente en el tema al tema de una osteoporosis causada por la menopausia. Para ello tenemos a un profesor, doctor experto, que es el doctor Casey Jankin. El doctor Casey Jankin asistió al colegio universitario de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Luego ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Proviene del Springfield, Illinois, en donde es integrante del cuerpo docente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois. El doctor Jankin lidera un servicio de salud ósea en donde se atiende pacientes con osteoporosis y osteopenia. Hello, my name is Dr. Casey Jankin, and I'm a member of the faculty at Southern Illinois University, School of Medicine in Springfield, Illinois, the Department of OBGYN. I want to talk to you today about osteoporosis, which is a condition that's very common, but yet not treated as it should be. We undertreat this condition, and that's created a lot of problems with patients having fractures. So I want to talk to you today, in particular, about the definition of osteoporosis, hoping that you'll understand more about the extent of this problem. I'm going to tell you about diagnostic methods and how those are used to diagnose this condition, and then treatment. What are the available treatments for osteoporosis, and what are the pros and cons of those treatments? And then following treatment, what do we do? How long should we treat patients? And what do we do afterwards? And I have no conflicts of interest to report. So the definition of osteoporosis: this is a skeletal disorder that's characterized by compromised bone strength, and that predisposes a person to an increased risk of fracture. You may already understand this
But bone is not a solid object. It's composed of a structural framework that's mostly trabecular. There's a cortical component to bone, especially in areas like the hip, but most of the bone is this trabecular framework that you see. And that allows for the bone to be strong and yet light. So the bone isn't so heavy, and it also allows for bone marrow to be present, which is important because bone marrow makes blood cells and it's an important part of the immune system. So when bone becomes osteoporotic, those elements, those structural framework elements, begin to disappear. They're reabsorbed and they disappear, and the bone becomes weak. What happens throughout our life with our bone? Well, we don't think much about this. It doesn't become a problem until we get older, but when we're young, our bone is building up rapidly. We're hopefully drinking milk and getting calcium, and by age 15 or so, the bone begins to approach its peak bone mass. This is as good as our bone will ever be, as strong and as dense as it will ever be. It maintains that peak bone mass until about age 45 or 50, and then menopause occurs in women in particular, and women, when they go through menopause, which is the cessation of normal periods and the loss of estrogen, once that happens, bone begins to be reabsorbed rapidly. And that means that bone density drops and the beginning of osteoporosis. And these slides show how bone is being built and bone is being broken down, and those are in constant equilibrium. But the equilibrium begins to shift, and I'll explain that. So again, women build bone from birth until about age 30 to 35. When they achieve peak bone mass, they retain that peak bone mass until menopause, and then when hormone levels, when estrogen levels drop, they begin to lose bone rapidly. Those first few years give us a real opportunity after menopause to look for that type of rapid bone loss. As you know, we're living longer, which is great, but as we live longer, and women in particular live longer into their 90s, they have more years to lose bone. And that means more opportunity for osteoporotic fractures to occur. So the impact of this disease, 10 million people in the United States have osteoporosis. There's 34 million more people that have low bone mass or osteopenia. Fully 40% of women over 50, that is menopausal women, will suffer an osteoporosis-related fracture. And each year, the risk of suffering a fracture is greater than the combined risk of a heart attack, stroke, and breast cancer. So you can see what a big health problem this is, and yet we still don't do a very good job of diagnosing or treating it. This is the situation we might see in our patients as they age and lose bone. As your spine, your vertebral column, begins to become osteoporotic, it starts to collapse. And you see this occurrence of what's called Dowager's hump or kyphosis, this curvature of the upper spine that leads to disability and eventually the inability of our patients to walk. This is a severe type of disability that can occur, and it's entirely preventable. So if we can diagnose this early, before the onset of this more severe type of kyphosis, we can treat the patient and stop this occurrence. The most important way, I believe, to diagnose this is to measure the patient's height. And I do that every year, and many patients are surprised to find out how much height they've actually lost. So again, your peak height would be in high school, usually on your driver's license or when you first record your height as an adult, and then you can compare that
to your height as measured when you get older. Well, what happens with aging? Age is a very important risk factor in fracture for lots of reasons, but as women age, the rate of fracture increases dramatically. So initially, the most common fracture would be wrist. Women, when they're in their late 40s or early 50s, they fall and have a Colles fracture or broken wrist. But as they get older, vertebral fractures become more common. And that's what I was talking about a minute ago that can lead to kyphosis and disability and curvature of the spine. Vertebral fractures are the most common osteoporotic fracture. Later in life, starting about age 70 and increasing from there, hip fractures can occur. And these are the most disabling by far. If a hip fracture occurs, many times a woman goes to the nursing home and stays there. So these are fractures we really want to prevent. There's about 250,000 hip fractures that occur each year. Almost a quarter of those can lead to the death of the patient within a year. Patients die because of a hip fracture. Nearly 65,000 American women die each year from complications of hip fractures. 50% of those patients are permanently incapacitated. That is, many of them can't walk after their hip fracture. About 20% require long-term nursing home care. So hip fractures are a very big cause of disability and expense in the healthcare system. Well, fortunately, we've seen a decline in hip fracture rates. So this chart shows that from the year 2001 till about 2012, over those 11 years, there's a steady drop in claims for hip fractures. That is, the number of fractures declined. And that's primarily due to our efforts to detect and treat osteoporosis. So this is good news. However, rates have leveled off. So in the last 10 years, we have not seen much more decline. We saw a steady decline, and then it stopped and leveled off. So we need to do a better job in detecting and treating patients with osteoporosis. Well, what is occurring that leads to this disease? Why does it happen? And you might understand that bone is a living tissue. It is not just inert and dead, it has living cells within it. And two populations of cells in particular are important, and these are the osteoclast and the osteoblast. These are cells that are found within the bone that work directly to reabsorb or break down the bone and build the bone up again. And this shows the living skeleton. What happens is initially osteoclasts come along and break down the bone. These are kind of like white cells. They have a function that secretes enzymes that breaks down bone. After that occurs, osteoblasts come in and build the bone back up again. And you're probably wondering, this seems like a useless sort of a cycle. Why would this happen? And there's two reasons why it happens. One reason is because our bodies require calcium. Calcium is a requirement in our bloodstream for our muscles and nerves to work properly. The bone, of course, is a major repository of calcium readily available, and it's in homeostasis. That is, it's carefully controlled, so we have calcium available in our bloodstream. The other reason is that without this system of breakdown and formation, the bone would eventually deteriorate and it would break down. And you're probably aware when summer comes, the highway department comes out and works on the roads. And you'll often see them taking apart the old road and putting down new asphalt, new road. And why do they do this? Well, it's because when
the highway ages, after trucks have been going over it and cars, the road begins to crack. The roadway breaks down. And bone is the same way, with just daily stress, with walking, with normal activity. Small cracks called microfractures occur within the bone. And the osteoclast comes along and takes apart the bone and allows the osteoblast to build it back up, and you have essentially new, healthy bone. So that takes care of those microfractures, those areas where the bone could break down. So the bone is being strengthened constantly, really an ingenious system. So that's the two populations of cells, the osteoclast and the osteoblast. So thinking about who is at risk for this disease, we really want to make sure we are testing patients that may be at risk so we can consider treatment and make sure that we catch this disease before fractures occur. So in the United States, the recommendation is that a woman should be tested for osteoporosis, and I'll talk about the test, but she should be tested by age 65. If she's menopausal but has risk factors other than being white, female, and menopausal, she should have the test. And if she has a fracture or loses height over 1 inch, that would also be a reason to be tested. What are some risk factors? There's a history of fracture, so if you fall from a standing height, you should not break a bone. You should be able to fall and not break your wrist or hip. So a fall from a standing height with a fracture, that's essentially a fragility fracture. Another risk factor, if your parent had a hip fracture, if you smoke currently, if you take steroids, more than 7.5 milligrams of prednisone or similar steroid per day, a history of rheumatoid arthritis, alcohol, more than 3 drinks a day, and then certain chronic diseases that I'll talk about. These are some of the diseases that cause osteoporosis or bone loss. The main one on this slide to think about is renal disease because of changes in PTH, which is parathyroid hormone, that occur because of renal disease. Bone can be reabsorbed. Other conditions include disordered eating, alcoholism, cancers. Cancers lead to nutritional deficiencies and metabolic disorders. Diseases of the gastrointestinal tract, such as celiac disease and Crohn's disease. Hypogonadism, hyperthyroidism, liver disease, malabsorptive states, especially after a gastric bypass surgery, and, as I said, rheumatoid arthritis. What about medications? I already mentioned steroids. Another real concern for our patients are aromatase inhibitors, and those are medications that are given to breast cancer patients in particular and lead to bone loss. Also PPIs, so medications that inhibit acid secretion in the stomach can lead to malabsorption of calcium and lower bone density. Anticoagulants, anticonvulsants, tamoxifen, cyclosporine, even SSRIs, lithium, methotrexate, and thyroid at high doses. So you can see there's quite a few different diseases and medications to consider that can lead to bone loss. Well, I talked about testing. How do we test for osteoporosis? Before there's a fracture, you'd like to be able to find out if your patient is beginning to lose bone calcium. Well, there's a test called a DEXA, which stands for dual photon X-ray, and that test detects the amount of calcium that's within the bone. And the patient lays on a table
It is an X-ray, but it's very low energy, so it represents no danger to the patient or to the person who's sitting right there doing the test. It's a very safe, low energy type of X-ray. This DEXA test can look at the spine, can look at the hip, and can look at the forearm and even other sites and determine the bone density. This is the preferred test. It is better than the peripheral test that you see here, which involves ultrasound and looks at the heel, for example. That is not a very exact test, and I would not recommend that. The test that you want to do is the DEXA test. The test itself generates a number called a T-score, and all this is, a T-score is a standard deviation from a median, which represents the peak bone mass. So I talked already about the peak bone mass that's achieved around age 35 to 45. Well, as we lose bone, then you see where the number, the T-score, becomes negative. So again, comparing the patient that's getting the test to the peak bone mass, you can generate this number called a T-score, which is really a standard deviation from the mean. By definition, when the T-score reaches negative 2.5 or less, that's considered osteoporosis. That is the World Health Organization definition of osteoporosis. Normal would be between -1 and 0. So unless you've lost more bone than a T-score of -1, you're considered normal. And then in between the -1 and -2.5, this is considered low bone mass or osteopenia. So for our purposes, osteoporosis is diagnosed, and therefore treatment is indicated if one of these three things happens. And that is the T-score is -2.5 or less in any site. And that means the hip, in the vertebrae, in the forearm, wherever that might be. So -2.5 or less. If the patient has suffered a fragility fracture, and I talked about that, if she falls, trips and falls from a standing height and breaks her wrist or breaks a bone, that's osteoporosis by definition. Or if the DEXA results show the patient is osteopenic but at increased risk, and I'll talk more about that, what that means, that also is osteoporosis. It's very important to diagnose this because that way the patient can receive appropriate treatment and the treatment will be covered. Once the patient is diagnosed as osteoporotic, she is always considered osteoporotic, even if she's treated, because of the risk factors. So what about those patients that don't have osteoporosis but have bone loss? That is osteopenia or low bone mass. And I talked about this earlier. There's a lot more patients that have osteopenia, low bone mass, than there are with osteoporosis. Some of these patients with osteopenia need to be treated because of their risk of fracture. And we can actually calculate the risk of fracture. And this is a pretty accurate calculation. And it involves a tool called FRAX, F-R-A-X. You can find this online by Googling that word FRAX. And it's based on a very large amount of data. In fact, it's country specific. It is race and gender specific. And you enter what country the patient is from, and you enter risk factors, and you enter the patient's T-score, and you come up with a 10-year risk of fracture. In the United States, if the 10-year risk of fracture is 20% or greater, or the hip fracture risk is 3% or greater, the diagnosis is osteoporosis.
In other words, that's the same risk that a patient with osteoporosis would have. Her risk would be at least 20% of having a fracture over the next 10 years. This is what the model asks for. It wants the country where the patient lives, because fracture rates vary. The BMD, that is from the DEXA test, you put that in, the patient's age and gender, and then the risk factors that I talked about earlier. And once you enter all those, you come up with the 10-year fracture probability. And you report that, and that's what you use to determine treatment. So this is a very important tool that's very useful. So we have a patient with osteoporosis. What things should we consider? We want to do some baseline lab tests. And we don't need a lot of lab tests, but there are a few that are very important. We want to check their thyroid, their TSH. We want to check their serum creatinine and their corrected serum calcium, which is corrected for the albumin level. We want to check, most importantly, their vitamin D. The vitamin D storage form is 25-hydroxy vitamin D, and that should be 30 nanograms per mil or greater. If your patient had a hysterectomy and you're not clear that if she's menopausal or not, you may want to check an FSH and an estradiol. An SPEP is a test to look for conditions like multiple myeloma. Multiple myeloma is not very common, but you don't want to miss that, and it can occur in patients who appear to be losing bone rapidly because of the effects of the bone marrow proliferation on the bone. And then finally, you might want to get a 24-hour urine for calcium and protein excretion. There's other tests as well, but these are probably the most important. So what is vitamin D? What is it for? What does it do in our body? Vitamin D has two very important roles. It allows for the absorption of calcium from the GI tract, and it allows for maintenance of calcium in the kidney so that the kidney holds on to calcium and doesn't excrete it. You may understand that vitamin D is produced in our skin with sun exposure. We don't want to get too much sun exposure because of the risk of skin cancer, but vitamin D is produced, and the liver then hydroxylates the vitamin D to form the storage component 25-hydroxy vitamin D, and that's what you're testing for. Finally, the kidney activates the 25-hydroxy to 125-hydroxy vitamin D, which is the active form that actually works in the kidney. The low vitamin D levels are common, very common in patients. This was a study looking at patients receiving treatment for osteoporosis, and it was found that fully half the patients were deficient. And without vitamin D, you can't absorb or hang on to calcium. So vitamin D is something you need. However, just vitamin D and calcium are not enough. So over the last few years, medications have come out specific for the treatment of bone loss, osteoporosis, and osteopenia. And I want to talk about those medications now, and here's the list. So these medications include estrogen, they include raloxifene, which is a SERM, calcitonin, the bisphosphonate family, and these are the most commonly prescribed drugs for bone loss, are bisphosphonates. Denosumab, PTH analogs like teriparatide and abaloparatide, and finally romosozumab, which is the latest drug. So estrogen. Estrogen for osteoporosis seems like a natural choice, since that's what's missing. If you replace estrogen, it'll slow down the osteoclast, and it actually works. So in the WHI, which is the Women's Health Initiative trial, from
a large number of women, it was found that estrogen reduced vertebral and hip fractures by 23 to 34% in 5 years. However, estrogen has risks, and those are risks of deep venous thrombosis, of breast cancer. Estrogen carries risks that other drugs don't have. So as a primary choice for osteoporosis, it's not a good choice. We use it for treatment of symptoms, for hot flashes and vaginal dryness, but we don't use it primarily for bone loss because we have other choices. Raloxifene is a SERM, and that's been around for quite a while. It reduces the risk of not only bone loss, but also invasive breast cancer. So it reduces vertebral fractures, but it has no effect on hip or any other non-vertebral site. And it doesn't help hot flashes either. So if your patient is at increased risk for breast cancer and modestly increased risk for osteoporosis, this could be a good choice, but it will not reduce risk of hip fracture like other drugs will. About calcitonin, for a while calcitonin was popular because it was easy to give and it was thought to be very safe. It does reduce risk of vertebral fractures, but again has no effect on hip or other sites. The gain in bone density with this is very little. It's very modest compared to other drugs. So it's not nearly as effective as bisphosphonates, for example. It may, however, help to decrease pain from vertebral fractures, and so that's one important use. It's not used very often anymore, and it can cause nasal irritation. So as I said before, the most common drug, most common family of drugs prescribed are bisphosphonates. And these are drugs that actually bind to the bone and stay in the bone, possibly indefinitely. And that's useful because you don't have to give these drugs over a very long period of time. You can give them for a few years and they'll still have effects. The one that most people know of or have heard of is called Fosamax, and this is alendronate. And this is given orally, weekly, 70 milligrams, and it was shown to reduce spine and hip fractures. However, it's difficult to take. It has to be taken on an empty stomach. Sometimes there's GI side effects like heartburn. It's difficult to take it correctly. The patient has to sit upright, for instance, and you can't eat or drink for at least a half an hour after you take it. There's other oral drugs such as ibandronate and risidronate, and these are similar. So the same problems with those drugs as with the Fosamax, the alendronate, they're just difficult to take correctly, and most patients don't do it very well. So in my practice, I don't use oral drugs for osteoporosis at all. I much prefer intravenous reclast or zoledronic acid given once a year. So it sounds strange to give a drug just once a year, but this is actually more effective than the weekly alendronate. So reclast or zoledronic acid is a bisphosphonate. It's been shown to reduce vertebral and hip fractures and improve BMD significantly. Good with this, it's easy to give. There are side effects with the first dose. Many patients, about 30%, can have a flu-like situation after the first dose. But if you give Tylenol, that usually stops those symptoms. There is some concern about osteonecrosis of the jaw and atypical fractures, and I'll talk more about that. So the bisphosphonates have somewhat unusual pharmacokinetics. They're not absorbed very well at all. Intestinal absorption is very low, possibly as low as 0.5%. The drug is taken up into the bone rapidly and only released from the bone very slowly.
So it really targets the bone. The urine is the main source of elimination, and we want to make sure the patient has good kidneys, has a normal creatinine clearance before giving these drugs. Well, as I said, zoledronic acid or Reclast has been shown to work. Very good reductions in vertebral fractures and in non-vertebral fractures and in hip fractures. And this drug has been around for many years. We know it very well, and we know that it works. And this is one of my primary choices when I treat my patients. The other drug that I like to use a lot is called denosumab or Prolia. And this is actually a human monoclonal antibody against rank ligand. And rank ligand is an agent that's released after menopause and causes the osteoclast to become more active. So by stopping the rank ligand, by blocking it, denosumab is effective in stopping osteoclast activity. So again, a resorption inhibitor. It reduced vertebral fractures by 68%, hip fractures by 40%. So good reductions. Minimal, if any, side effects. So compared to bisphosphonates, we don't have side effects. We don't have to worry about renal function. It's very rare to see osteonecrosis of the jaw or atypical fractures. So that makes it preferable in some cases. It's easy to give. It's a shot every 6 months. The downside, however, is the fact that the patient has to stay on the drug, and there's no drug holiday from this. All right, so those are all resorption inhibitors. What about anabolic agents? And these are strong drugs that actually cause the osteoblast to work harder and build up more bone. So these really increase the bone more quickly than the other drugs I've mentioned. And there's two of these. This first one is Forteo, which is teriparatide. It stimulates osteoblasts. The drug is given by daily injection like insulin. So it's a tiny needle that's used, a very small needle, that the patient can use to give themselves a small dose of this drug every day. It reduced vertebral fractures and non-vertebral fractures significantly, and compared to the bisphosphonates, it is more effective, at least 50% more effective. Robust increase in bone mineral density. However, the downside, it may increase the risk of bone cancer. And if a patient has had radiation therapy, it should not be used. The drug is used, this drug, Forteo or teriparatide, is given for 1 to 2 years, and then followed with a resorption inhibitor. Well, in the body, the parathyroid hormone is the agent that regulates calcium metabolism. It regulates how hard the osteoclasts are working. It's produced, of course, in the parathyroid glands in the neck, and the hormone is 84 amino acids. Well, the agent we're talking about, Forteo or teriparatide, is just the first 34 amino acids of this molecule. So it represents a kind of an analog of PTH. The other drug is called abaloparatide or Tymlos, and this is really PTHRP or PTH-related protein. So similar, just a few amino acids difference, but that can make it more potent. So this drug is a bit more potent and more effective. Reduce the risk of vertebral fractures by 86%, which is the highest number you've seen. Non-vertebral by 43%. Again, you want to avoid if there's a risk of osteosarcoma, as in patients who have had radiation, or hypercalcemia or kidney stones. Unlike teriparatide, this drug does not need refrigeration, and instead of giving it for 2 years, give it for 18 months. And patients seem to do better with this. They seem to have fewer fractures and build up more bone.
again, you want to follow this with an anti-resorptive. The newest drug that's available is called romosozumab, or Evenity, and this is given as a subcutaneous monthly injection every month for a year. And this again is a monoclonal antibody, so it's targeted to sclerostin. And sclerostin is an agent within the body that inhibits bone formation. So when you block sclerostin, bone is building up rapidly. Again, it reduced vertebral fractures, more effective than bisphosphonate, more effective than even the teriparatide PTH I mentioned at increasing bone density. The downside of this drug is that there was in the study a slightly, really very slight, increased risk of cardiovascular disease and even death. So you don't want to give it if your patient has had a heart attack or is at high risk for heart disease. There's rare hypersensitivity reactions, but it's very effective. So how do we choose, what are we looking for in treating our patients? Well, when you first talk to someone, not only, of course, are you talking about drug therapy, but you want to talk about their lifestyle. You want to make sure that they're safe in places where they won't fall. And you want to talk about calcium and vitamin D. That's important for all patients. If they've had a prior fracture, they're at high risk, and you really want to go over this. But when you're treating somebody, you really want to consider what's going to work best for them, and are they going to be able to take it? If they've had multiple fractures, if they had failure of previous therapies, if their T-score is low, that's when you want to consider the anabolic therapy that I mentioned, such as abaloparatide, teriparatide, or romosozumab. Generally, however, you don't need those drugs, and we're going to stick with resorption inhibitors. So for patients with osteoporosis, at risk of fractures but not high risk, as I said before, oral agents are less favorable. Compliance is just not very good. So I would like to consider the injectable zoledronic acid or denosumab, which is given as a shot every 6 months. There's advantages for each. The denosumab has to be continued. If you stop, then the patient will lose bone. What is a successful treatment? If the patient is on medication and year after year and does not have a new fracture, I consider that a success. Even better is if you measure her DEXA after 2 years and find that her bone mineral density is increased. And if that BMD goes above -2.5, which is the threshold for osteoporosis, and she is not fractured, you can take a drug holiday. And that's a good idea because it reduces risk and the patient still gets the benefit of the drug. So typically, in my patients, after 3 years on reclast with zoledronic acid, they haven't fractured, their bone density is improved, we can take a drug holiday. We can follow those patients then with a DEXA every 2 years, and they may never need drug again. On the other hand, they could begin to lose bone and need to be treated. But either way, they get a holiday, possibly a long holiday, from taking the drug. So you should understand this. There's more to this than just the BMD. Although the drug therapy I mentioned raises the bone mineral density, it may be only a slight change, and yet the fracture risk is greatly reduced. So because of the makeup of bone, that structural framework I showed you, small changes can lead to great changes in bone fragility. So we use bone mineral density as a measure, but it's really a surrogate because what we're really concerned about is bone strength. And that's a difficult thing to measure. Well, I talked about the risks of bisphosphonates, and patients are very concerned about these risks.
to the point that they won't even take the drug because they're so concerned. And one risk is osteonecrosis. The mandible, the lower part of the jaw, is a very active bone. And if it's inhibited, and then the patient has dental surgery of some sort, the bone may not heal. And that's osteonecrosis. That's the concern. However, it really is very rare. It occurs in about 1 in 50,000 patients treated, osteonecrosis of the jaw. The risk increases after 5 years of treatment. Most osteonecrosis is in cancer patients, and those patients are on high-dose bisphosphonates to prevent hypercalcemia, and this is different, a lot different than what we're talking about. And again, like I was saying, the drug holiday that I mentioned reduces the risk of this. So the risk is low to begin with. We can reduce it further. This risk should not preclude therapy. Our patients should be able to take their medication. What about atypical fractures? What is this all about? So if the patient is on drug too long and the bone resorption is over-inhibited, what happens is what I mentioned before, the bone actually becomes more fragile because of the microfracturing that occurs, and the bone can break in unusual places. Usually the bone, the femur, will break at the femoral neck. That's where it's narrowest. But in this case, when a patient's been on bisphosphonates too long, it may actually occur in other parts of the bone. So this fracture is rare, only 3 to 50 per 100,000. After 3 years or more of bisphosphonates, the risk begins to rise. Again, taking a holiday from the drug, from bisphosphonate, decreases the risk. Fractures may be preceded by pain. That's important to be able to detect that, and the fracture can occur with little or no trauma. So I'm mainly talking about bisphosphonates. These conditions are very, very rare with Prolia or denosumab. So we talked about treatment success. What is a treatment failure? So what if a patient is on medication and her DEXA shows that her bone mineral density did not increase? In fact, it might have decreased. Well, I would like to ask, did a fracture occur? If she didn't fracture, we're happy. We don't mind so much, but we're going to watch closely, and we may want to recheck the labs and see if there's some secondary cause that may have led to this. If a patient did fracture, that's a real treatment failure. She's on drug and she fractures anyway, then I'm going to consider changing therapies and possibly switch to an anabolic therapy like we talked about. But the treatment success rate with these drugs is very good. I want to emphasize that. So in summary, what I suggest and what I do in my practice is with all my postmenopausal patients, I measure their height every year. And most patients know how tall they were in high school. They compare that to their height today, and if they've lost more than an inch, that's a concern. Discuss the risk factors that I mentioned in the patient's medical history. And then screen. So if a patient has had, is through menopause, it's an important time to consider. If a patient reaches the age of 65, she should always have had a DEXA test. If someone has a DEXA that's normal, that is within that normal range of -1 to 0 T-score that I mentioned, there's no need to retest. Calcium and vitamin D are recommended. That's 500 milligrams daily of calcium plus 600 units of vitamin D. That's a standard dose. It's available everywhere. It can be a tablet or chewable, it doesn't matter. Of course, there's calcium and vitamin D in the diet, but those are important.
if vitamin D levels are low, I would recommend a higher dose of vitamin D. Exercise, that being weight-bearing exercise, is important for our patients. Consider their fall risks. They should live in a safe environment. Treatment we talked about, and if they're being treated, follow the DEXA every 2 years. However, after all this and all the knowledge and all the drugs that we have, the vast majority, that is some 80% of patients today that have osteoporosis remain untreated. And why is this? Primarily because of our healthcare system. The patient goes from the hospital to the nursing home and bypasses the primary care physician, bypasses the specialist, and they just are never treated. The orthopedist fixes the fracture but does not treat the osteoporosis. So we need to work harder to treat this condition. These are the references that I used. The ACOG, which is the American College of OBGYN, has 2 good clinical guidelines concerning osteoporosis, number 1 and number 2. Thank you very much for your attention. ¿Qué tal? Soy el Dr. XXIV y soy integrante del cuerpo de profesores en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois, en Springfield, Illinois, Departamento de Obstetricia y Ginecología. Yo me referiré ahora acerca de la osteoporosis, la cual es una condición que es bastante común, pero aún no es tratada como debiera. Subtratamos muchas veces esta condición y esto ha creado muchos problemas con las pacientes que hacen fracturas. Entonces, a lo que me voy a referir en particular es acerca de la definición de la osteoporosis, esperando que ustedes entiendan más acerca de la magnitud del problema. Me voy a referir acerca de los métodos para el diagnóstico y cómo se utilizan estos para diagnosticar esta condición, y luego en referencia al tratamiento, si es que hay tratamientos disponibles para la osteoporosis y cuáles son los pros y contras de estos tratamientos. Y después del tratamiento, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por cuánto tiempo debemos tratar a las pacientes y qué hacemos después? No tengo conflictos de intereses que reportar o declarar. Entonces, la definición de la osteoporosis, este es un trastorno esquelético que se caracteriza por el compromiso de la fuerza de los huesos y que predispone a la persona a un mayor riesgo de fracturas. Ustedes ya entienden esto, pero el hueso no es un objeto sólido, está compuesto por un marco estructural que es mayormente trabecular. Hay un componente cortical en el hueso, especialmente en las áreas como la cadera, pero la mayor parte del hueso tiene este marco trabecular que ustedes observan, y esto permite que el hueso sea fuerte y a la vez ligero. Entonces el hueso no pesa tanto, y también permite que la médula ósea esté presente, lo cual es importante, puesto que la médula ósea elabora células sanguíneas y es una parte importante del sistema inmune. Entonces, cuando el hueso desarrolla osteoporosis, estos elementos del marco estructural comienzan a desaparecer, se reabsorben y desaparecen, y el hueso se debilita. ¿Qué sucede entonces a lo largo de nuestra vida con el tejido óseo? No pensamos mucho en esto quizás, y esto se convierte en un problema hasta que envejecemos, pero cuando somos jóvenes el hueso crece, se construye rápidamente, esperamos que con tomar leche o tener calcio, y para los 15 años de edad más o menos el hueso se aproxima a su masa ósea máxima. Esto es bueno para tener un hueso fuerte y que quisiéramos que se mantenga así. Mantiene esta masa ósea pico hasta más o menos los 45, 50 años de edad, y luego ocurre la menopausia en las mujeres, en particular en las mujeres cuando van a la menopausia, que es el cese de las reglas normales y la pérdida de estrógeno. Y una vez que esto ocurre, se empieza a reabsorber rápidamente el hueso, y esto significa que la densidad ósea cae, y es el inicio de la osteoporosis. Y esta diapositiva nos muestra cómo se construye el hueso y cómo se disgrega el hueso, y
y hay un equilibrio constante, pero este equilibrio empieza a variar y explicaré esto. Entonces, nuevamente las mujeres construyen el hueso desde el nacimiento hasta más o menos los 30, 35 años de edad, cuando llegan a la masa ósea máxima, luego retienen esta masa ósea máxima hasta la menopausia, y luego cuando los niveles de hormonas, cuando los niveles de estrógenos caen, entonces empiezan a perder rápidamente la masa ósea. En estos primeros años nos dan una oportunidad después de la menopausia para ver esta pérdida ósea rápida. Como ustedes saben, vivimos más, lo cual es excelente, pero conforme vivimos más, y las mujeres en particular viven más, hasta sus 90 en promedio, ellos tienen más años para perder masa ósea, y esto significa más oportunidad para que ocurran fracturas de osteoporosis. Y el impacto de esta enfermedad son 10 millones de personas en los Estados Unidos que tienen osteoporosis, contra 34 millones de personas que tienen una masa ósea baja u osteopenia. 40% de las mujeres mayores de 50 años son mujeres menopáusicas que van a sufrir fracturas relacionadas con la osteoporosis, y cada año el riesgo de sufrir una fractura es mayor que el riesgo combinado de un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y cáncer de mama. Entonces podemos ver el problema de salud tan grande que es, y aún así no hacemos un buen trabajo de diagnosticar o tratarlo. Esta es una situación que podemos ver en nuestras pacientes conforme envejecen y pierden hueso. La columna vertebral comienza a desarrollar osteoporosis y comienza a colapsar. Entonces vemos esta ocurrencia de lo que se llama esta joroba o cifosis, esta curvatura de la columna en su parte superior, que lleva a discapacidad y eventualmente a la incapacidad de los pacientes para caminar. Este es un tipo severo de discapacidad que puede ocurrir y es enteramente prevenible. Entonces, si podemos diagnosticar tempranamente, antes de la aparición de este tipo más severo de cifosis, podemos tratar a la paciente y evitar su ocurrencia. La forma más importante, yo creo, para diagnosticar es medir la talla de la paciente. Yo hago esto todos los años y muchos pacientes se sorprenden de encontrar cuánta talla han perdido o están perdiendo. Entonces, nuevamente, su talla máxima es en la escuela secundaria, cuando le toman la talla por primera vez en la adultez, y luego comparar esto con la talla conforme envejecen. ¿Y qué sucede con la edad? La edad es un factor de riesgo muy importante en las fracturas por diversas razones, pero conforme envejecen las mujeres, la tasa de fracturas aumenta dramáticamente. Entonces, inicialmente, las fracturas más comunes son en las muñecas. Cuando las mujeres están en sus 40 o 50, se caen, tienen la fractura de coles o la ruptura de la muñeca, pero conforme aumentan en edad, las fracturas vertebrales se hacen más comunes, y esto es a lo que me refería hace un minuto. Esto puede llevar a cifosis y a discapacidad y a curvatura de la columna. Las fracturas vertebrales son las más comunes, fracturas por osteoporosis. Posteriormente en la vida, a los 70 años de edad, a partir de allí en adelante, las fracturas de cadera pueden ocurrir, y estas son las más discapacitantes por lejos. Si ocurre la fractura de cadera, muchas veces las mujeres terminan en los asilos y ya se quedan allí. Entonces estas son fracturas que queremos evitar. Hay más o menos 250,000 casos de fractura de cadera que ocurren cada año, y casi una cuarta parte de ellos pueden llevar a la muerte de la paciente en un lapso de un año. Las pacientes fallecen debido a una fractura de cadera. Cerca de 65,000 mujeres americanas mueren cada año por complicaciones de las fracturas de cadera. Un 50% de estas pacientes quedan permanentemente discapacitadas. Muchas de ellas no pueden caminar después de la fractura de cadera. Un 20% de ellas requieren este cuidado en estos centros de reposo. Entonces, las fracturas de cadera son una causa muy importante de discapacidad y de gastos en el sistema de salud. Afortunadamente, hemos visto una declinación en las tasas de fracturas de caderas.
Entonces, esta gráfica nos muestra que para el año 2001 hasta más o menos el 2012, a lo largo de ese periodo de 11 años, hay una caída sostenida en los reclamos por fracturas de caderas. Este es el número de fracturas declinan, y esto primariamente se debe a nuestros esfuerzos para detectar y tratar la osteoporosis. Entonces, estos son buenas noticias. Sin embargo, las tasas se han estabilizado. Entonces, en los últimos años no hemos visto más declinación, hemos visto una caída sostenida y luego ha dejado de caer y se ha estabilizado. Entonces necesitamos hacer un mejor trabajo en cuanto a detectar y tratar a las pacientes con osteoporosis. ¿Y qué está ocurriendo y qué lleva a esta enfermedad? ¿Por qué sucede esto? Y se puede entender que el hueso es un tejido vivo, no es inerte y muerto, tiene células vivientes en su interior, y dos poblaciones de células en particular son importantes, y estos son los osteoclastos y los osteoblastos. Estas son células que se encuentran dentro del hueso y que trabajan directamente para reabsorber o disgregar el hueso y reconstruir el hueso. Entonces se muestra aquí el esqueleto viviente. Lo que sucede es que inicialmente los osteoclastos hacen una suerte de ruptura del hueso, disgregación del hueso. Son una suerte de glóbulos blancos, tienen una función que secreta enzimas que disgregan el tejido óseo. Después que ocurre esto, los osteoblastos toman la posta y reconstruyen el hueso otra vez. Y probablemente se preguntan, esto parece ser un círculo inútil, ¿no? Destrucción y reconstrucción, pero hay dos razones para ello. Una razón es porque nuestro organismo requiere calcio. El calcio es un requerimiento en nuestro torrente sanguíneo para nuestros músculos y nervios para que funcionen apropiadamente. El hueso, por cierto, es un depósito mayor de calcio que está fácilmente disponible y se encuentra en homeostasis. Entonces es controlado cuidadosamente de manera tal que tenemos calcio disponible en el torrente sanguíneo. La otra razón es que sin este sistema de ruptura y formación o de disgregación de formación, el hueso eventualmente se deteriora y haría una ruptura. Probablemente ustedes ven cuando es el verano, aparece el departamento de vías y trabaja en los caminos. Entonces retiran la pista vieja y ponen asfalto nuevo. ¿Y por qué hacen esto? Esto es porque cuando la pista envejece después de que muchos camiones han pasado por allí, el camino empieza a hacer grietas y fisuras, ¿no? Se hacen baches. En el hueso sucede lo mismo, con el estrés diario, con caminar, con la actividad normal. Entonces hay pequeñas fisuras llamadas microfracturas que ocurren en el hueso. Y los osteoclastos aparecen y toman una parte del hueso y permiten que los osteoblastos reconstruyan, y esencialmente tenemos nuevo hueso saludable. Entonces esto maneja estas microfracturas, estas áreas en donde puede haber ruptura del hueso. Entonces se fortalece constantemente el hueso. Es un sistema bastante ingenioso. Entonces estas son las dos poblaciones de células, los osteoclastos y los osteoblastos. Entonces, pensando en quién está en riesgo para esta enfermedad, realmente queremos asegurarnos que estemos evaluando a las pacientes que puedan estar en riesgo y considerar así un tratamiento que ofrecerles, y asegurarnos a la vez que capturemos esta enfermedad antes de que ocurran las fracturas. Entonces, en los Estados Unidos la recomendación es que una mujer debe ser evaluada en cuanto a la osteoporosis. Estamos hablando de la prueba, y deben ser evaluadas alrededor de los 65 años de edad. Si es una mujer menopáusica y tiene factores de riesgo, aparte de ser de raza blanca y menopáusica, debe someterse a la prueba. Y si tiene o ha tenido una fractura, o si pierde más de 1 pulgada, 2.5 centímetros de talla, es una buena razón para ser evaluada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay la historia de fracturas. Si se cae la paciente desde la posición de pie, no debiera romperse ningún hueso.
puede caerse y no romperse la muñeca o la cadera. Entonces una caída desde cierta altura, desde la posición de pie con una fractura, esto es una fractura por fragilidad. Otro factor de riesgo, una fractura de caderas, por ejemplo, si fuma, si toma esteroides, entonces más de 7.5 miligramos de prednisona o una dosis similar de esteroides por día, una historia de artritis reumatoide, consumo de alcohol, más de 3 tragos por día, y ciertas enfermedades crónicas a las cuales nos referiremos. Estas son algunas de las enfermedades que causan osteoporosis o pérdida ósea. La principal es la enfermedad renal, como aparece en la figura, debido a los cambios que hay en la PTH, que es la hormona paratiroidea, los cuales ocurren debido a enfermedad renal y el hueso puede reabsorberse. Otras condiciones pueden ser desórdenes en la alimentación y cánceres. Los cánceres influyen en el aspecto metabólico. Hay enfermedades del tracto gastrointestinal también, tales como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. El hipogonadismo, hipertiroidismo, enfermedad hepática, estados de malabsorción, especialmente después de una cirugía de bypass gástrico y, como dijimos, artritis reumatoide. ¿Qué acerca de los medicamentos? Ya mencioné los esteroides, y otra preocupación real para nuestros pacientes son los inhibidores de la aromatasa, y estos son medicamentos que se dan a las pacientes con cáncer de mama y particularmente pueden llevar a pérdida ósea. También los inhibidores de la bomba de protones, entonces medicamentos que inhiben la secreción ácida en el estómago pueden llevar a la malabsorción de calcio y a una menor densidad ósea. Los anticoagulantes, anticonvulsivantes, tamoxifeno, ciclosporina, aún los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, litio, metotrexate y hormona tiroidea en dosis altas. Entonces podemos ver que hay diversas enfermedades y medicamentos a considerar y que pueden llevar a la pérdida ósea. Hemos hablado acerca de las pruebas y cómo hacemos las pruebas para la osteoporosis. Antes que haya una fractura, la idea es encontrar si es que la paciente está comenzando a perder el calcio del hueso. Hay una prueba llamada DEXA, lo cual significa radiografía con fotones duales, y aquí se evalúa la cantidad de calcio que está presente en el hueso. La paciente se echa en una mesa, es como una radiografía pero con energía muy baja, entonces no representa ningún peligro para la paciente o para la persona que está sentada con ella haciendo la prueba. Es una radiografía muy segura y con poca energía. Esta prueba de DEXA puede mirar la columna, la cadera, y puede mirar al antebrazo y a otros lugares para determinar la densidad ósea. Esta es la prueba preferida. Es mejor que la prueba periférica que ustedes ven, la cual involucra el ultrasonido y mide el talón, y esta no es una prueba tan exacta y yo no lo recomendaría. La prueba que hay que hacer es la prueba DEXA. La prueba en sí genera un número llamado el puntaje T, y este puntaje T utiliza una desviación estándar de una mediana, lo cual representa la masa ósea máxima o pico. Ya hemos hablado acerca de la masa ósea máxima que se logra alrededor de los 35-45 años de edad, y conforme perdemos hueso, entonces vemos que el número, el puntaje T, se torna negativo. Entonces, nuevamente, al comparar a la paciente que es sometida a la prueba con la masa ósea máxima, podemos generar este número llamado puntaje T, el cual realmente es una desviación estándar de la media. Por definición, cuando el puntaje T llega a ser negativo, 2.5 o menos, entonces esto se le considera como osteoporosis. Esto es la definición de la Organización Mundial de la Salud para la osteoporosis. Lo normal sería entre -1 y 0. Entonces, a menos que haya pérdida de más hueso, entonces
un puntaje de T negativo, el -1 se consideraría como normal, y entre ellos el -1 y -1.5, entonces esto se le considera como una masa ósea baja u osteopenia. Entonces, para todos los fines, la osteoporosis se diagnostica y por tanto el tratamiento está indicado si es que uno de estos tres instancias ocurre, y este es el puntaje T menor de -2.5 en cualquier localización, y esto significa la cadera, las vértebras, el antebrazo, donde quiera que se mida. Entonces, -2.5 menos. Luego, la presencia de una fractura de fragilidad. Entonces, si la paciente se cae y si se rompe la muñeca o se rompe el hueso, entonces eso es osteoporosis por definición. O si el resultado DEXA muestra que el paciente aumenta el riesgo, entonces me referiré a esto. Esto también corresponde a osteoporosis. Es muy importante diagnosticar, debido a que en esta forma la paciente puede recibir un tratamiento apropiado y el tratamiento llevará a la recuperación. Una vez que la paciente es diagnosticada con osteoporosis, siempre se le considera como osteoporótica, aun cuando reciba tratamiento, debido a los factores de riesgo. Entonces, ¿qué hay acerca de estas pacientes que no tienen osteoporosis, pero que tienen pérdida ósea? Esto es la osteopenia o una masa ósea baja. Y me he referido a esto más temprano. Hay bastantes más pacientes que tienen osteopenia, una masa ósea baja, antes que osteoporosis. Algunos de estos pacientes con osteopenia necesitan ser tratadas debido al riesgo de fracturas. Y podemos calcular el riesgo de fracturas. Y ese es un cálculo bastante exacto que involucra una herramienta llamada FRAX, FRAX. Entonces podemos encontrar esto en la web, haciendo Google en la palabra FRAX, y está basada en gran cantidad de información. Por cierto, es específica para los países, es específica para la raza y el género. Ingresamos a qué país pertenece el paciente, se ingresan los factores de riesgo e ingresa el puntaje T de la paciente, y tenemos entonces el riesgo de fractura a 10 años. En los Estados Unidos, si el riesgo de fracturas a 10 años es 20% o más, o si el riesgo de fracturas de cadera es 3% o más, se hace el diagnóstico de osteoporosis. En otras palabras, es el mismo riesgo que tiene una paciente con osteoporosis. El riesgo sería por lo menos 20% para tener una fractura en los siguientes 10 años. Y esto es este es el modelo, lo que el modelo pide para cada país, se adapta para cada país. Las tasas de fracturas varían. PMD, densidad mineral ósea, la prueba de DEXA, ingresamos este valor, la edad y género de la paciente, y luego los factores de riesgo a los cuales ya nos hemos referido. Y una vez que ingresamos entonces todo esto, llegamos con la probabilidad de fracturas a 10 años. Reportamos esto entonces y se determina lo que se utiliza para determinar el tratamiento. Es una herramienta muy importante que es bastante útil. Entonces, tenemos una paciente con osteoporosis. Entonces, ¿qué debemos considerar? Hacer algunas pruebas de laboratorio iniciales. Y no necesitamos muchas pruebas de laboratorio, pero hay algunas que sí son muy importantes. Queremos chequear la tiroides, el TSH, chequear la creatinina sérica y el calcio sérico corregido, el cual se corrige para los niveles de albúmina. Queremos verificar lo más importante, la vitamina D. La forma de almacenamiento de la vitamina D es 25-hidroxivitamina D y debe ser 30 nanogramos por mililitro o más. Si la paciente ha sido sometida a una histerectomía y no está claro si es menopáusica o no, quizás chequear los niveles de FSH y estradiol.
un SPEP es una prueba para mirar condiciones como mieloma múltiple. El mieloma múltiple no es tan común, pero no queremos que se nos pase ese diagnóstico y puede ocurrir en las pacientes que parecen estar perdiendo rápidamente hueso debido a los efectos de la proliferación de la médula ósea en el hueso. Y finalmente, quizás una orina de 24 horas para medir los niveles de calcio y excreción de proteínas. Hay otras pruebas, pero estas probablemente son las más importantes. ¿Y qué es la vitamina D? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace en el organismo? La vitamina D tiene dos papeles muy importantes. Permite la absorción de calcio a partir del tracto gastrointestinal y permite el mantenimiento del calcio en el riñón. Entonces el riñón sostiene el calcio y no lo excreta. Podemos entender entonces que la vitamina D es producida en la piel con la exposición a la luz solar. No queremos tener mucha exposición a la luz solar debido al riesgo de cáncer de la piel, pero la vitamina D se produce y el hígado entonces la hidroxila a la vitamina D para formar el componente de almacenamiento 25-hidroxivitamina D, y eso es lo que usted está midiendo. Finalmente el riñón activa la 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa, la que funciona a nivel renal. Los niveles bajos de vitamina D son comunes, son muy comunes en las pacientes. Este es un estudio que evalúa pacientes que reciben tratamiento para osteoporosis y se encontró que la mitad de las pacientes tenían deficiencia. Sin vitamina D no se puede absorber o mantener los niveles de calcio, entonces la vitamina D es algo que se necesita. Sin embargo, la vitamina D y el calcio no son suficientes, solo ellos. A lo largo de los últimos años hay medicaciones que han aparecido específicamente para el tratamiento de la pérdida ósea, osteoporosis y osteopenia. Y me referiré a estos medicamentos ahora, y aquí tenemos una lista. Entonces, estos medicamentos incluyen el estrógeno, raloxifeno, que es un SERM, calcitonina, la familia de los bisfosfonatos, y estas son las drogas más comúnmente prescritas para la pérdida ósea, los bisfosfonatos, denosumab, los análogos de la PTH como teriparatide y avaloparatide, y finalmente romosozumab, el cual es la droga más reciente. En cuanto al estrógeno, el estrógeno para la osteoporosis parece ser la opción natural, ya que eso es lo que falta en la menopausia. Si se reemplaza el estrógeno, se retarda la acción de los osteoclastos y esto funciona. Entonces, en la WHI, el estudio de la Iniciativa para la Salud de las Mujeres, en un gran número de mujeres se encontró que estrógeno redujo las fracturas vertebrales y de cadera en 23 a 43% en 5 años. Sin embargo, el estrógeno tiene sus riesgos, y estos riesgos son trombosis venosa profunda, cáncer de mama. Se incurren riesgos que no hay con otras drogas. Entonces es la elección primaria para la osteoporosis, pero no es una buena elección. Lo utilizamos para el tratamiento de los síntomas, para los bochornos, para la sequedad vaginal, pero no lo utilizamos primariamente para la pérdida ósea, ya que tenemos otras opciones. Raloxifeno es un SERM y ha estado con nosotros por bastante tiempo, reduce el riesgo y no solamente de la pérdida ósea, sino también del cáncer de mama invasivo. Entonces, reduce las fracturas vertebrales, pero no tiene efecto en las caderas o en otras localizaciones no vertebrales y no ayuda con los bochornos tampoco. Entonces, si la paciente está en un mayor riesgo para cáncer de mama y un riesgo modestamente aumentado por la osteoporosis, esto podría ser una buena opción, pero no va a reducir el riesgo de las fracturas de cadera como lo hacen otras drogas. Calcitonina, en una época calcitonina fue popular debido a que era fácil de administrar y se pensó que era muy segura, reduce el riesgo de fracturas vertebrales, pero nuevamente no tiene efecto en la cadera o en otras localizaciones. La
ganancia, la densidad ósea es muy pequeña, es muy modesta en comparación con otras drogas. Entonces no es ni lejanamente efectiva los bisfosfonatos. Puede ayudar a reducir el dolor de las fracturas vertebrales y este es un uso importante. No se le usa tan a menudo ahora y puede causar irritación nasal. Entonces, como dije antes, las drogas más comunes, la familia de drogas más común que son prescritas son los bisfosfonatos. Y estas son drogas que se unen al hueso y se mantienen en el hueso posiblemente en tiempo indefinido. Y esto es útil porque no se necesita dar estas drogas a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Se les puede dar por algunos años y todavía tener efectos. El que es más conocido es Fosamax y ese es el endronato. Y ese se da por la vía oral semanalmente, 70 miligramos, y se muestra que reduce las fracturas de columna y de cadera. Sin embargo, es difícil de tomar. Tiene que tomarse con el estómago vacío. A veces tiene efectos colaterales gastrointestinales, ardor epigástrico. Es difícil de tomarse correctamente. La paciente tiene que estar sentada en una posición derecha y no puede tomar nada por lo menos a media hora después de haberlo tomado. Hay otra droga oral como ivandronato y risedronato y estas son similares. Entonces, los mismos problemas con estas drogas, al igual que con Fosamax, el endronato, difícil de tomar correctamente y la mayor parte de las pacientes no lo hacen tan bien. Entonces, en mi consulta, yo no uso medicamentos orales para la osteoporosis, para nada. Yo prefiero mucho más Reclast intravenoso, ácido zoledrónico, el cual se administra una vez al año. Entonces suena extraño dar una droga solamente una vez al año, pero esto realmente es mucho más efectivo que el endronato semanal. Entonces Reclast ácido zoledrónico es un bisfosfonato que ha demostrado reducir las fracturas vertebrales y de cadera y mejora el índice mejora la densidad mineralosa significativamente, hay mejor complemento, es más fácil de dar efectos colaterales con la primera dosis. Muchos pacientes, una tercera parte, pueden tener una situación que semeja a influenza después de la primera dosis, pero si usted da paracetamol usualmente se detienen estos síntomas. Hay cierta preocupación acerca de la osteonecrosis de la mandíbula y fracturas atípicas, hablaremos más de ello. Entonces los bisfosfonatos tienen una farmacocinética algo inusual, no son bien absorbidos, la absorción intestinal es muy baja, posiblemente tan baja como 0.5%. La droga es captada rápidamente en el hueso y es liberada muy lentamente del mismo, entonces toma como blanco el hueso. La orina es la principal fuente de eliminación y queremos asegurarnos que el paciente tenga buena función renal, una depuración de creatinina normal antes de administrar estos medicamentos. Y como dijimos, el ácido zoledrónico Reclast ha demostrado funcionar con reducciones muy buenas en las fracturas vertebrales y en las fracturas no vertebrales y en las fracturas de cadera. Y esta droga ha estado ya con nosotros por varios años, la conocemos bastante bien y sabemos que funciona. Y esta es una de mis opciones primarias cuando trato a mis pacientes. La otra droga que me gusta utilizar bastante es Denosumab o Prolia, marca registrada. Y este es un anticuerpo monoclonal humano contra el ligando RANK, y este ligando RANK es un agente que es liberado después de la menopausia y que causa o hace que el osteoclasto se haga más activo. Entonces, al detener este ligando RANK con el bloqueo Denosumab es suficiente para detener la actividad de los osteoclastos. Entonces es un inhibidor de la resorción. Reduce las fracturas vertebrales en un 60%, las fracturas de cadera en un 40%. Entonces son buenas reducciones, mínimos efectos colaterales. Entonces, en comparación con los bisfosfonatos, no tiene efectos colaterales. No tenemos que preocuparnos de la función renal. Realmente es muy raro ver osteonecrosis de la mandíbula o algunas otras fracturas, y esto lo hace preferible
En algunos casos es fácil de administrar una dosis cada 6 meses. La desventaja es que el paciente tiene que seguir con el tratamiento y no hay ningún descanso en la administración de la misma. Entonces, todos estos son inhibidores de la resorción. ¿Qué hay acerca de agentes anabólicos? Estos son medicamentos potentes que hacen que los osteoblastos trabajen más y que construyen más hueso. Entonces, esto realmente aumenta más rápidamente el hueso en comparación con las drogas que hemos mencionado. Hay dos de estas. La primera es el Forteo, que es teriparatide. Estimula a los osteoblastos. La droga se da en inyección diaria como la insulina. Entonces es una muy pequeña aguja la que se utiliza y que el paciente puede utilizar para autoadministrarse una dosis pequeña de esta droga todos los días. Reduce las fracturas vertebrales y las fracturas no vertebrales significativamente, y en comparación con los bisfosfonatos es más efectivo, por lo menos un 50% más efectivo. Hay un aumento contundente en la densidad mineral ósea. Sin embargo, la desventaja es que puede aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer de hueso, y si el paciente ha sido sometido a terapia de irradiación no debe utilizarse. La droga es utilizada, Forteo teriparatide se administra durante 1 o 2 años y luego se sigue con un inhibidor de la resorción. La hormona paratiroidea de origen humano es el agente que regula el calcio, el metabolismo del calcio. Señala que tan fuerte están trabajando los osteoclastos, trabaja a nivel de las glándulas paratiroides en el cuello, y la hormona tiene 84 aminoácidos. Bien, el agente al cual nos referimos, Forteo o teriparatide, son los primeros 34 aminoácidos de esta molécula, entonces representa una suerte de análogo de la hormona paratiroidea. La otra droga se llama abaloparatide o Timlos, y esta es una PTH-RP, o una proteína relacionada con la PTH. Entonces, similarmente, unos cuantos aminoácidos como diferencia, pero esto lo hace más potente. Entonces, esta droga es un poco más potente y más efectiva. Reduce el riesgo de fracturas vertebrales en un 86%, lo cual es la cifra más alta que se ve. Fracturas no vertebrales en 43%. Entonces, hay que evitar, si es por el riesgo de osteosarcoma en los pacientes que han sido sometidos a radiación o hipercalcemia o cálculos renales. A diferencia de teriparatide, esta droga no necesita refrigeración, y en lugar de administrarla por 2 años, se da por unos 18 meses, y los pacientes parecen ir mejor con esta, parecen tener menos fracturas y construyen más tejido óseo. Hay que seguir esto con un agente antirresorción. La droga más nueva que está disponible se llama romosozumab o Evenity. Esto se administra como inyección mensual por la vía subcutánea a lo largo de 1 año. Este es un anticuerpo monoclonal, entonces es dirigido para la esclerostina. La esclerostina es un agente dentro del organismo que inhibe la formación de hueso. Entonces, al bloquear a la esclerostina, el hueso se reconstruye rápidamente, se reducen las fracturas vertebrales, es más efectiva que los bisfosfonatos, más efectiva, aunque teriparatide, PTH que hemos mencionado, y aumenta la densidad ósea. La desventaja de esta droga es que en el estudio hubo un muy ligero aumento para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y aún de muertes. Entonces, la idea es no utilizarlo si el paciente ha tenido un ataque cardíaco, si se encuentra en un alto riesgo para enfermedad cardíaca. Hay reacciones de hipersensibilidad que son bastante raras, pero es muy efectiva. Entonces, ¿cómo elegir lo que estamos buscando en el tratamiento de nuestros pacientes? Bueno, cuando hablamos con alguien, no solamente acerca de la terapia de drogas, sino acerca del estilo de vida, asegurarse que estén seguros en lugares donde no van a sufrir caídas, hablar acerca del calcio y la vitamina D. Esto es importante para todos los pacientes. Si han tenido una fractura previa, están en alto riesgo y quizás no quieran
superar esto, pero al tratar a alguien hay que considerar que va a funcionar mejor con ellos y se van a poder estar en capacidad de tomarlo. Si han tenido múltiples fracturas, si es que han tenido falla de terapias previas, si los puntajes T son bajos, es ahí donde usted quiere considerar el esteroide anabólico, tales como abaloparatida, teriparatida o romazozumab. Sin embargo, no necesitamos muchas veces estas drogas y nos quedamos con los inhibidores de la resorción. Entonces, para los pacientes o las pacientes con osteoporosis que están en riesgo de fracturas, pero no en un alto riesgo, como dijimos antes, los agentes orales son menos favorables. El cumplimiento no es tan bueno para comenzar. Entonces, yo quisiera considerar los inyectables ácido soledrónico de denosumab, una inyección cada 6 meses. Hay desventajas para cada uno de ellos. Denosumab tiene que ser continuada. Si lo detenemos, entonces el paciente perderá hueso. ¿Cuál es el tratamiento exitoso? Si la paciente está con medicación y cada año de seguimiento y no tiene fracturas nuevas, esto es considerado como éxito. Aún es mejor si se mide el DEXA después de 2 años y se encuentra que la densidad mineral ósea ha aumentado. Y por efecto, la densidad mineral ósea si está por debajo de menos 2.5, que es el umbral para la osteoporosis, y si no ha tenido fracturas, entonces puede tomar un descanso de los medicamentos, en el último caso que se mencionó. Esto es una buena idea, ya que reduce el riesgo y la paciente todavía obtiene el beneficio de la droga. Entonces, típicamente en mis pacientes, después de 3 años, Reclast, ácido soledrónico, no tienen fracturas, mejora la densidad ósea, entonces puede descansar un poco el medicamento. Luego hacemos seguimiento a los pacientes con una DEXA cada 2 años y quizás no necesitarían más de la droga. Por otro lado, podrían comenzar a perder hueso y requerir tratamiento, pero sea como fuere, es posible que tengan un periodo de vacaciones del medicamento, aún por un tiempo prolongado. Entonces, se debe entender que hay más que solamente la densidad mineral ósea, aunque la droga que hemos mencionado eleva la densidad mineral ósea, pero podría haber solamente cambios ligeros y que el riesgo de fracturas está claramente reducido. Entonces, debido a la constitución del hueso, el marco de trabajo que les mostré, puede haber algunos cambios pequeños que pueden llevar a grandes cambios en la fragilidad ósea. Entonces, utilizando la densidad mineralosa como medición es un marcador sustituto, lo que nos preocupa es la fortaleza del hueso, y ese es un aspecto difícil de medir. He hablado acerca de los riesgos de los bisfosfonatos y los pacientes se preocupan mucho acerca de estos riesgos, al punto tal que ni siquiera van a tomar la droga debido a que les preocupa tanto. Y un riesgo es la osteonecrosis. El maxilar inferior es un hueso muy activo y si se le inhibe y la paciente ha tenido cirugía dental de algún tipo, entonces el hueso no cicatrizaría. Y eso es la osteonecrosis. Este es el motivo de preocupación. Sin embargo, es una condición muy rara que ocurre más o menos en 1 de cada 50.000 pacientes tratadas, la osteonecrosis del maxilar inferior. El riesgo aumenta después de 5 años de tratamiento. La mayor parte de las osteonecrosis de la mandíbula son en pacientes con cáncer, y estas pacientes están en bisfosfonatos en dosis altas para evitar la hipercalcemia, y eso es diferente, muy diferente de lo que nos estamos refiriendo. Pero como dije, los periodos de no tomar el medicamento reducen el riesgo. Entonces el riesgo es bajo para comenzar, podemos reducirlo un poco más, y este riesgo no debiera evitar el uso de la terapia. Debemos estar en capacidad de hacer que la paciente tome su medicación, que hay hacer que las fracturas atípicas. ¿A qué se refiere todo esto? La paciente está en el medicamento, con el medicamento por mucho tiempo, y la resorción ósea está sobreinhibida. Lo que sucede es lo que he mencionado antes: el hueso se torna más frágil debido a las microfracturas que ocurren y el hueso puede romperse en lugares inusuales.
Habitualmente el hueso, el fémur, se rompe en el cuello femoral. Es allí donde tiene su menor diámetro. Pero en este caso, cuando el paciente ha estado con bisfosfonatos por mucho tiempo, puede ocurrir entonces en otras partes del hueso. Entonces, esta fractura es rara, solamente 3 a 50 por 100.000 después de 3 años o más con bisfosfonatos el riesgo comienza a elevarse. Entonces, nuevamente, tomar un descanso del medicamento de los bisfosfonatos disminuye el riesgo. Las fracturas pueden ser precedidas por dolor, esto es importante poder detectarlo, y la fractura puede ocurrir con traumatismos o muy pequeños o ausencia de los mismos. Entonces, hablando acerca de los bisfosfonatos, estas condiciones son muy raras con prolio de denosumab. Hemos hablado acerca del éxito del tratamiento y qué es una falla del tratamiento. ¿Qué pasa si la paciente está con la medicación y el DEXA muestra que la densidad mineral ósea no ha mejorado? Por cierto, puede haber disminuido. Entonces yo diría preguntar si es que ha ocurrido una fractura. Si no ha habido una fractura, estamos contentos, no nos preocupamos tanto. O vamos a observarla de cerca y quizás reevaluar las pruebas de laboratorio y ver si es que hay alguna causa secundaria que puede haber llevado a esto. Si la paciente tenía una fractura, entonces esta es una real falla del tratamiento. Está con drogas y se fractura de todas maneras, entonces vamos a considerar un cambio de terapia y posiblemente pasar a una terapia con anabólicos, como hemos mencionado antes. Pero la tasa de éxito del tratamiento con estas drogas es muy buena. Y esto es algo que queremos enfatizar. Entonces, en resumen, lo que sugiero y lo que hago en mi práctica es, por todos mis pacientes posmenopáusicas, mido su talla todos los años. Y la mayor parte de las pacientes saben cuál era su talla en la secundaria. Se le compara con su talla actual, se ha perdido más de 1 pulgada, eso es motivo de preocupación. Discutir las fracturas de riesgo que hemos mencionado en las pacientes con historia apropiada y luego hacer el tamizaje. Si la paciente ha tenido este problema en la menopausia, es importante considerar si la paciente llega a 65 años, siempre debe pasar por una prueba de DEXA. Si alguien tiene un DEXA que es normal, esto es dentro del rango normal o negativo de 1 a 0, el puntaje T que hemos mencionado, entonces no es necesidad de repetir la prueba. Se recomienda calcio y vitamina D, 500 miligramos por día de calcio, más 600 unidades de vitamina D. Esto es la dosis estándar y está disponible en todas partes. Puede ser una tableta o masticable. Hay calcio y vitamina D en la dieta, pero es importante si los niveles de vitamina D son bajos. Yo recomendaría una dosis más alta de vitamina D. El ejercicio con pesas es importante para las pacientes. Considerar su riesgo de caídas, tienen que vivir en un ambiente seguro. El tratamiento hemos hablado, entonces seguir con la DEXA cada 2 años, pero después de todo esto y de todo el conocimiento de todas las drogas que tenemos, la vasta mayoría de las pacientes, esto es un 80% de las pacientes hoy en día que tienen osteoporosis, siguen sin tratamiento. ¿Y por qué es esto? Primariamente, debido a nuestro sistema de salud, la paciente va del hospital al asilo y pasa por alto al médico de atención primaria, pasa por alto al especialista y nunca son tratados. El ortopedista arregla la fractura, pero no maneja la osteoporosis, entonces tenemos que trabajar más duro para tratar esta condición. Estas son las referencias que he utilizado. La ECO, que es el Colegio de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos, tiene 2 guías clínicas referentes a la osteoporosis números 1 y 2. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Casey Yankin, por su tan académica e importante contribución a este tema que obviamente requiere un tratamiento que no es muy común para nosotros en relación a lo avanzado en el manejo.
Sin embargo, una de las cosas que sí debemos resaltar y que se acopla a nuestra realidad es el tema del FRAX. El FRAX para ver lo que es evitar fracturas de riesgo absoluto por 10 años solamente con elementos clínicos, 7 elementos clínicos, y que no requiere, por la tecnología y por el costo, la presencia de un densitómetro. Y esto ya está demostrado porque este es un estudio hecho con mucha gente y validado incluso con la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, en Latinoamérica solamente 7 países oficialmente manejan el FRAX. Perú todavía no está incorporado. Es por ello que en un sitio donde prevalecemos o hacemos prevalecer el tema de la atención primaria en el primer nivel de atención, creo que el FRAX puede servir no solamente como elemento de cribaje, sino también para la toma de decisiones en el manejo más adecuado y evitar fracturas por esa fragilidad ósea por los factores de riesgo que existen. Ha sido una excelente demostración académica de cómo no solamente diagnosticar de cómo se produce, sino cómo se maneja hasta los últimos modelos terapéuticos que realmente ya son los famosos osteoformadores del hueso, en lo que se ha hecho prevalencia sobre la presencia de los anticuerpos monoclonales. Bien, de esta manera vamos a culminar esta presentación y esta mañana invitarlos a ustedes a retomar nuestro congreso a partir de las 3 de la tarde, en la cual sigan ustedes cordialmente invitados para poder asistir a las diferentes sesiones que están programadas para esta tarde. Tengan ustedes muy buenas tardes a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y muy amable por su presencia. Buenas tardes.